Buenos días, ¿qué tal? Yo soy Paula, este es el canal de Tres Pompones. Sigo aquí fiel a mi promesa de grabar todas las semanas. Y nada, y hoy, bueno, en Navidad, bueno, hoy voy a hablar de sostenibilidad y estas cosas. Hoy no voy a hablar de punto, aunque llevo un precioso soldotna, seguro que lo habéis visto todos. En Navidad publiqué esta foto. em, de mis paquetes, de mis regalos de Navidad. Y expliqué que este año los he envuelto todos con la técnica del furoshiki, que es una técnica japonesa para envolver los regalos en telas. Yo utilicé paños de cocina, compré paños de cocina nuevos para toda la familia y envolví los regalos en eso. Y alguien me escribió, y no me acuerdo quién era, lo siento, lo he buscado pero no te encuentro. Alguien me escribió y me preguntó que por qué no lo envolvía en papel, si el papel es reciclable. Y me pareció una súper buena pregunta, porque es verdad, porque no lo envolvemos en papel y, y enlaza también bastante bien con cosas que hace mi marido en casa, que viene y me dice, no, pero no son bolsas de plástico, son bolsas compostables. Y, ¿Y por qué? ¿No? Y yo me enfado y ¿por qué? Si al final son bolsas compostables, ¿qué tiene de malo? Em, lo que voy a intentar es explicaros un poquito, seguro que muchos conceptos ya lo sabéis, pero a mí me pasó que cuando empecé a plantearme que quería consumir de una manera como más responsable y que quería cuidar un poco más el medio ambiente, eh, pues como en muchas de estas cosas yo tenía confusión. Entonces, pues bueno, voy a hablar un poco de algunos conceptos, seguro que todos los conocéis, todos os suenan, seguro que digo cosas que son muy obvias, pero si a alguien le sirven para poner un poco de orden, yo sé que a mí me habrían servido en su momento para poner un poco de orden en todas las ideas que tenía yo ahí confusas, pues mejor. Y nada, sabéis, veis, ahí que tenemos Cameo, ahí. Eh, nada, voy a empezar ya. Voy a explicaros. ¿Por qué no envolver con papel y por qué envolver con tela es mejor? No es que sea mejor un material que otro. Eh, igual que, igual que cuando mi marido viene y me dice, he comprado fruta, es en bolsas, pero no te preocupes que son compostables, y yo me enfado y le digo, es que no tienes que traer ninguna bolsa. ¿Y por qué? Hombre, evidentemente la bolsa compostable es infinitamente mejor que la bolsa de plástico, pero ¿de qué se trata? Bueno, pues supongo que todos sabéis el tema de las tres Rs, que es como tendría que ser nuestro consumo, que es reducir, reutilizar y reciclar. Reciclar es lo último. Lo primero que hay que hacer siempre es reducir. Entonces, no es que sea un problema de envolver los regalos en papel. No es un problema, evidentemente el papel es un material bastante más sostenible que el plástico, mucho mejor envolver en papel que envolver en plástico, evidentemente. El problema de todos los envases o de todos los envoltorios o de las bolsas que mi marido trae del súper no es el material en sí de la bolsa, del envoltorio, de lo que sea. No es evidentemente es el material, evidentemente hemos mejorado mucho y pues bueno, pues algo compostable es infinitamente mejor. Pero el tema es, si puedes no usar ningún material, siempre va a ser mejor que cualquier material, por muy reciclable o reciclado que sea. ¿Por qué? El gran problema que tenemos en realidad eh, no es que, bueno, a ver, todos son problemas, todo lo que podáis hacer es bueno, pero quiero decir que el gran problema no es que compres una cosa de plástico que usas y reusas. Es decir, evidentemente mejor un tupper para guardar la comida de cristal que de plástico. Pero si es un plástico que tú vas a utilizar 25 millones de veces, está bien ese plástico, no es un plástico malo o no es un plástico tremendo. Más que el plástico, el problema está en el uso que le damos a las cosas. Y el problema está en todas las cosas que usamos una sola vez. Es decir, cuando mi marido va a la frutería y me trae una bolsa compostable, está genial, la bolsa es compostable y tal y no sé qué, pero esa bolsa la vamos a usar una vez para hacer una sola cosa, que es coger la fruta, coger, yo qué sé, ciruelas, coger 8 ciruelas en la frutería, traerlas a casa, en ese momento vamos a sacar las ciruelas de la bolsa para ponernos en la nevera o en el frutero, donde sea, y esa bolsa ya no nos sirve para nada. A veces es verdad que durante mucho tiempo nosotros aquí tuvimos pues un tupper para guardar todas las bolsas y las reutilizamos, pero al final son materiales
que se utilizan 2 o 3 veces y, bueno, en el caso de las compostables se pueden compostar, en el caso de los compostables se compostan, en el caso de las de plástico normal, que no son compostables, pues bueno, hasta que se rompen, y cuando se rompen tienen el ciclo de reciclaje del plástico es muy corto, porque el plástico pierde calidad a medida. El cristal y el aluminio, el hierro son cosas que se pueden, que se pueden, estoy un poco espesa, que se pueden reciclar muchas veces y no pierden calidad, pero el plástico va perdiendo calidad con los usos hasta que llega un momento que ya no se puede reciclar más. Además de que sueltan microplásticos, que ya sabéis, uy, voy a girar un poquitín, esta semana, no, que así no veis, que así no veis al rey de la casa, ahí. Esta semana sale la noticia de la cantidad de muertes evitables. En España hay 200 muertes evitables al año causadas por los microplásticos y por la contaminación. Entonces, al final, no es tanto cuestión de que esté hecho de un material u otro, es cuestión de que solo sirve para una cosa, muy contenida en el tiempo. Yo qué sé, compramos una bolsa de lentejas. El envoltorio ha servido para traer las lentejas desde la fábrica hasta nuestra casa, pero ya está. Después las lentejas pues las ponemos en su bote de cristal, a lo mejor guardas el envoltorio hasta el momento que las haces, es igual, pero solo sirven para transportar. Y ese envoltorio lo tiramos, se recicla las veces que se puede reciclar y luego se convierte en un plástico que es pues un desperdicio que no se puede reciclar más. Por eso lo primero y lo más importante es deshacerse de todas esas cosas. Además, hay otro tema. La bolsa es compostable, maravilloso, pero hemos utilizado algo para hacer esa bolsa. Es decir, ya sabéis que todas las cosas para crearlas tienen un gasto energético, un gasto de materiales, un gasto de recursos. Normalmente los gastos que calculamos es el CO2 que emite todo el proceso de fabricación y el agua que consume, ¿no? Pues al final, por muy compostable que sea la bolsa, pues se han utilizado recursos, materias primas, energía, y se ha utilizado agua para crear esa bolsa, que no necesitamos porque tenemos mogollón de bolsas reutilizables 1000 veces de tela que se pueden llevar al súper. Entonces, al final, el tema del envoltorio de mi regalo no era tanto porque no se puede envolver con papel, claro que se puede envolver con papel, y el papel hay que tener cuidado porque a veces estos papeles como festivos llevan plástico, pero si es papel y yo que sé, envuelves con papel craft, pues que es marrón y es tal, pues es perfecto, es un papel súper reciclable. El tema es que solo vas a haber utilizado ese papel para envolver algo que regalas y luego eso se tira. Entonces, igual cuando nosotros éramos pequeños, había más costumbre del papel, lo planchábamos, lo guardábamos y lo reutilizábamos, pero ahora no, porque no tenemos ni el tiempo, ni el espacio, ni tal para hacerlo. Entonces, bueno, pues al final es un papel que vas a tirar y se va a reciclar. Un papel que ha costado energía fabricar, un papel que va a costar energía reciclar y que no hacía ninguna falta porque puedes envolver de otras maneras. ¿Por qué me gusta a mí el furoshiki? Porque le regalo el paño de cocina a quien sea que lo va a utilizar. Puedes hacer, yo qué sé, puedes hacer bolsas de tela de regalo, ¿sabes? Con un lacito y tal, que ellos puedan reutilizar para otra cosa. O sea, al final es buscar cosas que después, o sea, buscar maneras de envolver que no supongan un residuo. Lo primero que tenemos que hacer siempre es reducir la cantidad de residuos que generamos. Cambiar el tipo de residuos evidentemente es muy bueno, pero al final el problema que tenemos es la cantidad de residuos, no solo el tipo. Evidentemente, si por narices tienes que coger una bolsa, infinitamente mejor coger una bolsa de papel o una bolsa compostable que una bolsa de plástico. Eso no hace falta ni que decirlo, pero si puedes no coger ninguna bolsa, infinitamente mejor. Entonces, al final, la clave está en que reducir es el primer paso de la cadena, consumimos demasiado, utilizamos demasiadas cosas que, pues eso, que no sirven como para mucho. A mí todas las cosas que son de un solo uso me ponen muy nerviosa precisamente por eso. Al final ostras, es que es un recipiente para que yo pueda coger algo en un sitio y traérmelo a casa. Bueno, pues vamos a buscar maneras alternativas, ¿no? Pues si compráis a granel. También alguien me dijo el otro día, y es verdad, y he estado leyendo bastante sobre eso, que a veces, muchas veces, en general, las tiendas a granel son más caras, evidentemente.
Yo ahí no lo voy a poner en duda y habrá quien pueda y habrá quien no pueda ir a comprar a una tienda a granel. Eh, a veces, a veces es verdad que todo el movimiento sostenible y a mí me... A ver, con matices, ¿no? Pero es verdad que todo el movimiento sostenible se promueve desde sitios donde realmente te puedes permitir alternativas. Te puedes permitir alternativas o porque existen a tu alrededor o porque tienes dinero para permitirte alternativas. ¿Vale? Cuando la gente habla de consumir verduras ecológicas, ostras, es que son más caras, son bastante más caras, entonces o te lo puedes permitir o no. A veces, muchas veces el movimiento de sostenibilidad y tal, y no sé qué, parte de la base de que pues eres muy bienestante y te puedes permitir cosas. Entonces, hay veces que a mí me cuesta un poco pues, decir esto, ¿no? Por ejemplo, que yo voy a comprar a granel, sí, porque en mi ciudad hay tres tiendas a granel ya y yo me puedo permitir pues pagar la diferencia de precio con comprarlo en el súper. Pero habrá gente que no pueda, y eso es así, que no pueda porque no tiene nada alrededor, que no pueda porque no tiene dinero para pagar el tal. Entonces, hay que buscar como las alternativas que podamos en las cosas que podamos. En mi frutería, por ejemplo, o sea, hay sitios que ya son a granel. Pues en esos sitios tenemos que aprovechar, sí, si no podemos comprarlo todo a granel, pues en esos sitios hay que aprovechar para, para comprar a granel otras cosas, ¿no? Pues eso, la fruta y la verdura son cosas estupendas que podéis comprar en cualquier sitio. O sea, normalmente las compráis a granel, no las compráis en bandejita, así que es un sitio estupendo para practicar el reducir y decir, bueno, pues aquí me llevo mis bolsas de tela o mis bolsas de lo que sea, como las tengáis. Yo al principio me las hacía de ganchillo y al principio me las hice de ganchillo y con lana de papel que pesaba muy poco. Si no, podéis pedir que, si las hacéis de ganchillo de punto, podéis pedir que os las taren. Incluso si vais siempre a la misma frutería y tal, que os las taren y marcáis. Yo a la tienda de granel que voy con botes de cristal, a mi frutería también voy con botes de cristal para los frutos secos, para cosas así. Pues los botes de cristal directamente con un rotulador permanente les ponéis en la base lo que pesa, la tara del tal y ya está. Y si hay confianza con la persona donde vais a comprar, está hecho. Entonces hay que buscar las maneras de reducir en ese sentido. Me he planteado un reto para este año que es cada mes aprender a hacer una cosa de las que compro. Estoy intentando aprender a hacer tortillas mexicanas porque es una de las cosas que compramos, que siempre vienen envueltas en muchísimo plástico y que además llevan de todo tipo de conservantes y en teoría son muy fáciles de hacer. Ayer intenté hacer y fue un fracaso absoluto. Hoy voy a volver a intentarlo, pero mi objetivo, y os lo lanzo como idea si queréis, es cada mes aprender a hacer una de las cosas que compro fuera y que realmente pueda meter en mi dinámica, ¿eh? Por ejemplo, aunque me encantaría hacer el pan en casa, pues, y voy a probar a hacer pan en casa, va a ser una cosa de fines de semana porque lleva un poco más de preparación, es más laborioso y en casa somos 5 personas y se come mucho pan. Entonces, pues bueno, pues es una cosa que no tal. Pero sí que puedo pensar cuando voy a comprar el pan, llevarme bolsa del pan. Yo cuando era pequeña me llevaba la bolsa del pan a comprar el pan. Y en algún momento lo perdimos. Y es verdad que, bueno, pues lo compras en esas bolsitas de papel, que no pasa nada, luego las reciclas. Pero si podemos evitar eso, pues también os digo lo mismo, si podéis evitar una cosa cada mes, estupendo. Una cosa, por ejemplo, que os lanzo es el pan. Si podéis haceros una bolsa del pan, yo me hice cogí de hecho tengo bolsa del pan. Cogí un paño de cocina, lo doblé a la mitad y lo cosí, o sea, doblado a la mitad, como si eso fuera una costura, lo cosí de abajo, lo cosí, dejé una abertura aquí arriba y le puse una cuerda para tirar y llevarlo. Entonces tengo bolsa del pan, tengo que utilizarla más. Pero, por ejemplo, esa es una de las cosas que os propongo. Si vais a la panadería, llevaros la bolsa del pan. Y aprender a hacer una cosa o tal. Pero básicamente lo primero y lo principal es reducir. Lo segundo es reutilizar, es decir, pues lo que decíamos, si tú tienes una bolsa del pan en casa, pues la reutilizas 1000 veces, lo que hace que, aunque para fabricar el trapo se haya gastado más energía que para fabricar, porque esto también pasa, o sea, esto también hay que pensarlo. El otro día veía veía un post en internet, en Instagram o no sé, que explicaba que en realidad
la gente ahora habla de sustituir las pajitas de plástico por tal, y en realidad es verdad que las pajitas de plástico hacen mucho crean mucho desperdicio, eh, pero en realidad fabricar una pajita de metal consume muchísimos más recursos de los que consume hacer una pajita de plástico. Entonces, al final, que no sea una cosa que realmente dices, voy a sustituir esto por esto, y en realidad la huella de carbono que tiene es mucho más alta, se utiliza muchísima más agua para fabricarlo, hay menos desperdicio, pero causas también o sea, gastas un montón de recursos. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. En mi caso, por ejemplo, nosotros hemos dejado de usar pajitas porque no hace falta, pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues lo que has gastado para hacer la bolsa del pan, para hacer ese paño de cocina que tú has convertido en tu bolsa de pan, si tú eso lo reutilizas hasta que tenga agujeros, y cuando tenga agujeros la remiendas y la reutilizas un poco más, y yo qué sé, pues la utilizas 5 años, 10 años, eh, imagínate, imagínate, o sea, es que a ver, imagínate yo en mi casa que muchas veces compramos 2 o 3 barras al día, cada una con su, ¿no? Con su piecita de papel, pues imagínate en 10 años de usar una bolsa del pan, la cantidad de bolsitas de estas, pues 1000 al año, ¿no? Te calculando así, grosso modo, usamos entre 2 y 3 barras al día, pues 1000 bolsitas de papel al año, que se dice pronto y es una burrada, pues multiplicado por 10 años, 10.000 por usar un paño de cocina. Bueno, pues ahí seguro que salen los números y que lo que se ha gastado para hacer la bolsa del pan es infinitamente menos que lo que gastas en hacer 10.000 bolsitas de papel para el pan. Entonces, bueno, pues esa es un poco como tal. Cuando compráis cosas Yo intento comprar el mínimo de cosas envasadas posibles, porque también es verdad que sí que reuso los botes de cristal, pero que no puedo tener más botes de cristal en casa, entonces, ay, que estoy cruzada de brazos, ay, de piernas, me duele. Sí que es verdad que, bueno, pues yo tengo espacio para una cierta cantidad de botes de cristal, los reutilizo muchísimo hasta que se rompen. Con algunos hago conservas, con otros, pues eso los utilizo para ir a comprar, lo que sea, pero al final no puedo tener tantos botes de cristal, entonces hay veces que prefiero comprar cosas que no sean en botes de cristal. Pero si los tienes, reutilízalos para lo que sea. Yo qué sé, como para poner velitas dentro de soja, que las velas normales de parafina son muy malas, pero para poner una vela dentro, para utilizarlo como, pues si haces esquejes de tus plantitas, para utilizarlo para hacer tu plantel para el huerto, para guardar cosas en lugar de comprarte botes de cocina, pues para guardar las cosas, pues eso, las lentejas, el tal, no sé qué, para hacer tus conservas, para todas esas cosas puedes utilizar los botes, para guardar los botones, para guardar no sé, todo ese tipo de cosas, o sea, todas las cosas pequeñitas que tienes por casa, nosotros los usamos mucho para guardar cuando desmontas un mueble o cuando montas un mueble, todos los restos que te han quedado de tornillos y tuercas y tal, si los vas a guardar un tiempo en bote de cristal, todo eso va súper bien, porque además lo ves. Eh, pero esa es la idea. Lo que no podamos reducir, reutilizarlo al máximo. Y reparar y remendar y todo lo que haga falta. Y entonces ya cuando hemos utilizado una cosa y reutilizado hasta la saciedad, entonces ya sí la podemos poner a reciclar. A veces es como que nos han inculcado un poco que no pasa nada, podemos comprar lo que sea mientras después reciclemos y separemos. No, primero hay que reducir mogollón lo que metemos en casa, después hay que reutilizar mogollón lo que metemos en casa y solo al final de la vida, cuando ya no puede darnos más, hay que reciclar. Por eso a veces a mí me da un poco de cosa, pues eso, ¿no? He comprado, yo qué sé, maíz, por ejemplo. El maíz nos encanta, nos gusta mucho, compramos, yo hago varias cosas con maíz al cabo de la semana y me da cosa porque lo compro en cristal para no comprarlo en lata, lo compro en cristal y me da cosa porque tengo muchos botes y hay momentos en los que no tal, entonces tiro ese bote y entonces volvemos exactamente a lo mismo, al final es un bote que no he podido reducir y que solo ha servido para
traer el maíz de la tienda a mi casa y luego lo he tirado. Entonces, eso es lo que hay que intentar reciclar. Aunque el cristal sea un material perfecto, un bote de conserva se recicla totalmente, la tapa por un lado, el cristal por el otro, se recicla, no hay problema, pero aún así estamos generando unos residuos que lo ideal sería poder no generarlos. Entonces, ese es el proceso. A partir de aquí sí que me gustaría como dar unas pinceladas también sobre cosas que a mí me están haciendo la vida difícil o me confunden un poco de todo este tema sostenible, ¿no? Porque eh, al final se juega mucho con las palabras y es un poco perverso, ¿no? Eh, Cuando te dicen que una cosa es bio o cuando te dicen que... Sí, sobre todo cuando te dicen que una cosa es bio, que bio en principio no significa nada. O cuando dicen que una cosa es natural. Me encanta lo de natural. Es que natural no significa nada, no es garantía de nada. Cuando te ponen el natural por algún sitio no significa absolutamente nada. Entonces a veces eh, es normal, ¿eh? Nos pasa a todos. A mí me pasa si voy al súper. Intento ir al súper lo mínimo indispensable, ir a un súper bastante otra vez porque me lo puedo permitir o porque alrededor de mi casa tengo estas opciones, ¿no? Tengo, además de tener tiendas a granel, tengo cooperativas agrarias y además de tener cooperativas agrarias, tengo supermercados más o menos de kilómetro cero y de producto muy, muy local y muy... Entonces, bueno, pues como tengo todas estas opciones, yo puedo hacerlo. Eh, pero cuando voy al súper, me pasa que es como que te intentan confundir. Tú ves natural aquí, natural allá, y es como, guau, que enseguida, ¿no? Mentalmente te parece que ese producto es mejor porque es natural. No es verdad, natural no significa nada. Lo que significa es ecológico, eso sí. Cuando algo es ecológico, en principio tiene una certificación. Lo que no significa, que esto me pasa mucho cuando voy a la cooperativa agraria o cuando vas al mercado o tal, que gente que no tiene el sello eco no haga las cosas de una manera ecológica porque el sello eco cuesta dinero. Por eso además las cosas ecológicas son más caras porque tienen que repercutir el precio de la certificación eco. Pero básicamente lo más importante sería como conocer a la persona que te está vendiendo las cosas, que es lo que pasaba antes, entonces tú te fiabas, ahora ya no, porque, bueno, pues porque no se puede, pero básicamente lo que significa es ecológico. Si es ecológico, que ecológico y orgánico es lo mismo, orgánico es como se dice ecológico en inglés, eh, pues ecológico, orgánico es lo mismo. Esas cosas te garantizan como que el proceso, ojo con esto, como que el proceso es ecológico y el proceso se ha hecho bien, el proceso se ha hecho sin pesticidas, el proceso se ha hecho de la manera más natural posible. Lo que no te garantiza que no estén envueltas fatal en cantidades ingentes de plástico. Que a veces cuando uno no, es como que yo tengo como si tuviéramos una lista, ¿no? Yo tengo una lista como de cómo quiero consumir y yo quiero consumir pues con el mínimo embalaje y el embalaje más sostenible posible, las cosas lo más ecológicas posibles, así, ¿no? Entonces tú tienes como tu lista mental de cosas que quieres que cumplan. Y a veces te pasa que eso, que las cosas ecológicas y las cosas tal no tienen por qué venir bien envueltas, venir pues bueno, con un material adecuado. Entonces voy a esos supers tan guays y tan tal, y está todo lleno de plástico y me pongo las manos en la cabeza porque al final lo que ganamos por un sitio lo perdemos por el otro. Entonces, ojo con estas cosas porque a veces uno piensa como, bueno, pues voy a comprar allí y ya está, porque ellos son súper... Bueno, no, el problema el problema de cambiar tus hábitos de consumo es que lleva trabajo. Por eso, pues como os decía en el vídeo de los objetivos, lo mejor de lo mejor es hacer cositas pequeñas. Y eso sí, pues si podéis dejar de hacer una cosa, si podéis, pues eso, llevar la bolsa del pan, o si podéis reducir la cantidad de bolsas de plástico que tiráis al día. Yo lo dije en ese vídeo y es verdad, nosotros antes tirábamos una bolsa de plástico todos los días. Es verdad que son bolsas pequeñitas porque tengo como unos contenedores debajo del fregadero, tengo unos cubos de basura que son muy pequeñitos, es verdad, no eran unas bolsas enormes, pero tirábamos una bolsa de 15 litros o 20 litros de plástico al día.
y ahora tiramos una cada 2, 3 días, lo que significa que hemos reducido nuestro plástico a la mitad. Entonces, está súper bien. Me encantaría poder ser de esas influencers que os enseña un botecito así pequeño y deciros, esto es todo mi plástico del año, pero no va a ser así. Somos 5 personas aquí y bueno, se consume lo que se consume y a veces no se puede y además yo creo que la idea no es amargarnos la vida y decir, ostras, es que no puedo consumir, no, es pensar lo que vamos a hacer y saber que a veces, pues bueno, pues a veces vas a pedir un sushi y ahí tu plástico se va a disparar porque te van a traer el sushi en botes de plástico y no siempre puedes decir, pues ya lo hago yo, pues no, es que a veces, pues es tarde, vamos a pedir algo, pedimos un sushi y tal, o un sushi o un chino o un lo que sea. Pedimos comida fuera y ese día pues resulta que tienes un montón de plástico, aunque la pidas al restaurante vegano, vegetariano, súper concienciado, que a lo mejor pues todo es de cartón, menos las tapas que son de plástico, es igual, se te va a disparar el plástico, ya está, son cosas que pasan. Entonces, bueno, pues no es cuestión de estar fustigándote todo el tiempo, es cuestión de cada vez tomar decisiones mejores. Y para mí se basa en eso. Yo no os quiero engañar, o sea, intento consumir el mínimo plástico posible, fruta y verdura consumo el mínimo plástico posible, cuando voy bueno, los productos secos intento comprarlos todos a granel, también mínimo plástico posible. Estoy empezando a los productos de limpieza, pero por ejemplo, si compro carne o pescado, es que eso viene, o sea, no tengo opción. En mi carnicería sí que han cambiado el papel en el que envuelven por papel compostable, pero me tengo que traer el papel. A veces, antes del virus, se podía llevar tuppers, pero ahora no te los quieren coger los tuppers. Entonces, bueno, pues me tengo que traer papel compostable mínimo. Y algunas veces me tengo que traer, yo qué sé, pues la carne picada ya te la ponen en recipientes de plástico, no hay más. Entonces, bueno, pues hay que lidiar con eso y hay que no, yo tengo tendencia a frustrarme un montón con cuanto plástico y a no ver todo lo que hemos avanzado. Pues bueno, pequeñas cositas y ir poco a poco y ya está. No pasa nada, uno poco a poco se va acostumbrando y lo más importante es eso. Ayer me pasó que estaba la carnicería, tenían unas salsas mexicanas, yo iba a hacer burritos, dije, ostras, pues estupendo, me llevo un par de salsas que eran en bote de cristal, perfecto. Ya había una salsa de chili dulce que a mí me gusta mucho y era en plástico, no me la traje. O sea, al final es como ese puntito de pensar de, ostras, no. Y de hecho cuando me traje las salsas mexicanas pensé, voy a mirar bien porque la salsa es una de las cosas que se pueden basar bien y pues igual es una de las cosas que uno de estos meses me planteo pues hacer conserva y hacer, yo qué sé, pues botes que me duren, no sé, medio año o que me duren tal, hacer todo el proceso como os enseñé el de los tomates, pero con la salsa hecha con sus jalapeños y su cebollita y su tal y su limón y su no sé qué y ya está. Y lo envaso y así cuando voy a hacer cosas de estas pues no tengo que recurrir a botes comprados. Entonces al final es solo eso, es ir cambiando y celebrar las pequeñas victorias. Sobre todo celebrar las pequeñas victorias, que yo sé que nos cuesta y sé que es muy fácil compararse con pues eso, ¿no? Yo sigo un montón de Instagramers y YouTubers que hablan de consumo consciente y de consumo responsable y tal, y me encanta y a veces me frustro, digo, oh, fíjate todo lo que... Bueno, pero es que sus circunstancias son diferentes a las mías y yo hago lo que puedo y cada vez hago más. Entonces, tengo que estar muy orgullosa de que hace unos años no hacía nada y estaba totalmente superada por el tema plástico en mi casa y ahora no. Y ahora pues eso, he tenido más opciones, he ido cambiando cosas y fíjate, pues eso, pues nada, no os caliento la cabeza más, era solo eso. Muchas gracias por venir y por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Un besito, hasta luego.